Bienvenidos a Esquina Común, un podcast para observar y cuestionar los desafíos del mundo actual a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Un tema mucho menos anticuado de lo que piensas. Para que puedas actuar desde tu propia esquina. Bienvenidos a un nuevo episodio de Esquina Común. Este episodio lo íbamos a grabar hace unas semanas, pero finalmente estamos ya en enero de 2026 y la verdad que con lo que vamos a hablar hoy creemos que es muy importante también con lo que está sucediendo. Eso es lo que queremos hacer desde este podcast. Entonces, en nuestro episodio pasado hablamos sobre la iglesia, el internet, los riesgos y oportunidades, pero también la misión que tenemos en comunicar en un entorno digital como el que vivimos hoy. Y reflexionamos sobre cómo las plataformas no son neutras y cómo la información también moldea la opinión pública. Si la información influye en cómo pensamos, en cómo sentimos y cómo actuamos, ¿cuál entonces es nuestra responsabilidad como cristianos al informar y compartir, opinar o incluso guardar el silencio? Es por eso que hoy queremos hablar sobre lo que pasó en Venezuela en concreto y tomar Venezuela como caso de estudio y análisis, lo que pasó esta semana, en concreto el 3 de enero. Hola Coco, bienvenida. Hola Mariana, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, estamos realmente muy felices porque, estamos felices por grabar este episodio porque, bueno, las dos, este tema que está pasando nos interpela mucho. Mariana es venezolana, como saben, y bueno, yo trabajé en Venezuela 2 años, 2 años y medio en respuesta humanitaria y me dedico un poco a esto y realmente el mundo se ha movido demasiado. Entonces, hay demasiados análisis, demasiadas opiniones, una cosa son los hechos, pero también otras cosas es nuestra opinión personal, lo que se justifica, lo que no se justifica, en fin, hay un montón de cosas que deshebrar de esta situación. Y la verdad queríamos grabar este episodio para poder analizarlo desde una perspectiva del pensamiento social cristiano, desde qué es lo que dice la doctrina social de la Iglesia en general sobre todo, todos estos ejes, porque este es un tema que básicamente toca bastantes ejes, pero también para que después, pues, como cristianos formemos nuestra propia opinión, pero que no se quede solo en una opinión y en juzgar la opinión del otro, sino realmente ahí puede encontrar terreno común y poder realmente avanzar hacia el desarrollo de este país que queremos tanto. Entonces, queremos analizarlo un poco, para que sepan, y vamos a analizar un poco desde primero qué dice la doctrina em, o sea, de la comunidad internacional en temas de justicia, de derechos humanos, y después queremos ya hablar de, ok, esto ya sucedió, ahora cuál es nuestra responsabilidad, como Mariana decía en la introducción, de nuestra participación en redes sociales, en la información que está conectado con el episodio anterior, que hablamos sobre la participación ciudadana. Entonces, hablando y metiéndonos un poco en lo que ya, pues lo que sabemos, ¿no? Ya tenemos un episodio también sobre la comunidad internacional. Obviamente recuerden que lo que la doctrina social de la iglesia dice es cómo deberían de funcionar las relaciones, ¿no? O sea, no necesariamente cómo, es una representación de cómo funciona. Entonces, la doctrina social en temas de relaciones internacionales nos recuerda que primero nos recuerda los principios de la doctrina social, que es el bien común, el destino universal de los bienes, la solidaridad y participación también es un principio, y subsidiariedad, ¿no? Que es este principio en donde las personas que están más cercanas al problema son las que mejor saben cómo solucionar el problema, ya sea que el problema se esté originando desde la propia comunidad o desde el exterior, ¿no? Pero entonces, este es un principio que vamos a tocar a lo largo del episodio porque es importante
escuchar y saber lo que también los venezolanos están diciendo. Entonces, la doctrina social nos dice que en relaciones internacionales, las relaciones entre países no se pueden reducir, obviamente, a intereses económicos, a cálculos de poder, que los pueblos no son sujetos no son objetos de manipulación. Esto dice el compendio de la doctrina, pero además varios papas en diferentes encíclicas, como Juan 23 en Pacem in Terris, ha hablado sobre cómo la paz solo se puede construir sobre la verdadera justicia, la verdad. Eh, Pablo VI también en Populum Progressum también nos habla mucho de la relación entre la paz construida desde adentro y el desarrollo, ¿no? Y bueno, Fratelli Tutti, que hemos hablado de bastante en este podcast, que sí, que nos invita a una fraternidad universal que supera las fronteras, que rechace la cultura del descarte, pero que siempre ponga en el centro lo que las personas más cercanas al problema pues, están hablando. Entonces, a nivel de relaciones internacionales, lo que la doctrina social nos dice es, cada pueblo tiene su soberanía, ¿no? La Ujú. soberanía está en el pueblo, también eso es importante recalcarlo, porque la soberanía también se puede romper desde dentro de un país. Eso es muy importante porque luego las opiniones están muy enfocadas entre que otro país rompió la soberanía. Es verdad, pero la soberanía también se puede fracturar desde dentro. Entonces, la soberanía hay que respetarla. El uso de armas y el uso de fuerza está totalmente descartado para la resolución de problemas que pueden ser resueltos de otra manera. La doctrina sí que habla, sí que hay una parte específica en donde qué pasa si no hay de verdad otra manera, ¿no? Que ese es un tema muy delicado. Ese lo tocamos en el episodio de la paz, de verdad, eso sí, para ahondar un poco más en el tema de las armas, no lo vamos a ahondar en este episodio, vayan a escuchar ese episodio, creo que está muy bien, porque luego aquí sí entra qué pasa con lo que dice Estados Unidos, ¿no? Eh, pero bueno, volviendo a la comunidad internacional, eh, se debe, se debe acompañar a otro país que está pasando por algo desde la solidaridad, evitando que el sufrimiento de ese pueblo sea instrumentalizado por más intereses geopolíticos y además promoviendo siempre el desarrollo integral. Esto suena como muy burdo, o sea, como que qué significa en la práctica. Eh, entonces, y por eso como que al principio decíamos, esto es lo que idealmente debería suceder, ¿no? O sea, los países deben de respetar la soberanía de los otros países, las relaciones entre países deben de ser meramente para el desarrollo, meramente para la cooperación, meramente para el beneficio del bien común de los ciudadanos, eh, sin manipular, sin utilizarlo para intereses geopolíticos, sin ningún tipo de interés económico, idealmente. Eh, la realidad, y eso es creo que es una cosa que quería mencionar, la realidad del mundo en el que vivimos no es así y no Ujú. es que se rompió con Venezuela, no ha sido así desde las últimas, yo creo que desde que inició la unidad, pero desde las últimas décadas muchísimo menos. El derecho internacional está ahí para proteger a los ciudadanos de un país para que un mismo gobierno no atente contra sus propios ciudadanos, pero también para que otro país no atente contra otro, o sea, no atente contra la soberanía de otro país. Entonces, el derecho internacional será roto en muchos otros sentidos, no solo en el caso de Venezuela, sino obviamente lo hemos visto en las últimas 5 años en las guerras que han sucedido alrededor del mundo. Entonces, como saben, Venezuela sí, Trump rompió el derecho internacional al cruzar las fronteras de un país. No es la primera vez. Hay un precedente, sí, pero hay un precedente, yo lo decía de broma, bueno, en el 2026 será, ¿no? Porque el presidente ha estado, o sea, en muchísimas otras ocasiones. Entonces, bueno, eso sucedió, sí significa esto, pero por otro lado también llevábamos
casi 30 años, y esto creo que Mariana lo puede contar un poco mejor que yo, Sí, de violaciones de derechos humanos, de... sí, yo creo que aquí vale la pena mencionar que esto se ha repetido mucho en estos últimos días, que más allá del hecho en sí mismo, los últimos 27 años han sido de violaciones de derechos humanos y de arremeter contra la vida de los venezolanos. Entonces aquí es verdad que un punto importante es entender los datos, o sea, y más allá de 27 años de dictadura y de muchos casos de vivir en un terrorismo realmente, o sea, porque eso es lo que también hay que entender, pues la realidad de lo que ha pasado en estos últimos 27 años, ¿no? Pero datos concretos que han salido es que ha habido 36.800 víctimas de tortura, 18, más de 18.000 detenidos políticos, más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, más de 400 asesinatos en protestas, 8.000 casos registrados de violencia de los derechos humanos, 8 millones de venezolanos desplazados. Sí, Entonces, todo esto, o sea, y hablando también en temas de comunicación, más de 400 medios de comunicación censurados, y bueno, un sinfín de muchos otros problemas que arremeten contra la dignidad de la persona. Y aquí el valor de los derechos humanos también, y lo que dice la Iglesia, no solamente entendiendo estos datos, sino lo que dice la Iglesia y lo que queremos en este podcast transmitir desde siempre, es el valor de la dignidad de la persona, ¿no? Y la raíz de los derechos del hombre siempre buscan, o sea, debe buscar la dignidad que pertenece a todo ser humano. Y esa dignidad es connatural a la vida humana e igual a toda persona. Y además se debe como descubrir y comprender ante todo con la razón. Y esto a mí me parece súper clave y en el compendio de la doctrina social de la Iglesia viene literalmente esta frase, que se debe descubrir y comprender ante todo con la razón, porque aquí no solo, o sea, y en mi caso yo como venezolana, pues evidentemente lo he vivido y lo he sufrido y lo he visto, ¿no? O sea, sobre todo como, eh, pues sí, o sea, como de verdad verlo en tantos venezolanos que de verdad lo sufren todavía, porque muchísimos amigos y venezolanos que lo sufren dentro de Venezuela, pero también como lo que ha hecho el exilio venezolano en el mundo, ¿no? Entonces, no solamente eso, yo como venezolana, sino también entenderlo con la razón, que es lo que queremos también como mostrarlo. Eh, sí, y para entenderlo con la razón, y además también como cristianos, no solamente pues por lo que nos enseña la iglesia, o sea, esta enseñanza cristiana y de la iglesia católica, sino qué es lo que pasa con la razón, ¿no? Porque ese es el punto también de lo que queremos contar hoy, de lo que dice la iglesia, pero ¿cuál es el fundamento de todo lo que hay detrás? Y estos derechos, de los derechos humanos, son universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto. Entonces aquí también es cómo podemos entender esto que está pasando y yo lo digo como venezolana también, pero ¿qué otras cosas están pasando? Tú lo acabas de decir, o sea, las guerras que ha habido en los últimos 5 años, tú misma claro. no solamente viviste en Venezuela, sino viviste en Gaza, en Ucrania y en otros países donde los derechos humanos, sin duda, no se respetan y se Ni violan. el derecho internacional, ¿no? Exacto, ni el derecho Sí, internacional, o sea, estamos hablando de los derechos humanos y el derecho internacional, que es lo que tanto se ha mencionado en los últimos días también. O sí. sea, no es Que algo no que se ha se ha hablado con... roto Ujú. en la última semana solo, sin duda, Total, total, y que es algo que no totalmente. se habla. Entonces, aquí queremos, pues eso, contar qué es lo que ha pasado, pero también cómo se ha violado y no se ha Sí. respetado en los últimos, o sea, décadas. ¿Y cómo puede ser nuestra respuesta como cristianos, no? Exacto. Eh, Cuando estamos diciendo el derecho internacional se ha violado en las últimas décadas, un sinfín de veces. No significa que estamos justificando, bueno, entonces como ya se ha violado 50 veces, se puede violar Exactamente. 51. No, no. O sea, el derecho internacional está ahí para algo. Y en los últimos 10 años nos ha demostrado que nuestro sistema internacional, uno, está absolutamente roto, es absolutamente débil.
y no funciona para salvaguardar, uno, la dignidad de las personas, el bien común y, la soberanía de los pueblos, pero sobre todo la autodeterminación Sí, de las sociedades, ¿no? Lo vimos en Gaza, lo vivimos también en Ucrania, ¿no? O sea, en los pueblos que están alrededor a Rusia no hay una tampoco autodeterminación, hay una invasión. Y bueno, en la historia de Latinoamérica también con Estados Unidos lo hemos vivido bastantes veces. Entonces, no significa una justificación, es un espacio de reflexión. ¿Cómo podemos construir realmente un sistema internacional para que se respete el derecho ujú, internacional? Pero también cómo podemos ver siempre primero lo que está pasando en el país y exacto. cómo podemos escuchar a la gente que está viviendo lo que está viviendo sin primero dar nuestra opinión, ¿no? Efectivamente. Y aquí hay un punto importante también que es, y ya lo hemos mencionado creo que en el episodio de la justicia y en el pasado también de la participación, pero contar la verdad por encima de todo siempre. Y Sí, aquí los valores de la doctrina social de la iglesia que acompañan los principios, que ya mencionaste tú, Coco, es importantísimo también porque la relación entre los principios y los valores es lo que nos hace poder entender la realidad y poder defenderla, porque ahí es el punto, que no es que significa que estamos justificando una cosa más ante lo que está pasando, sino cómo podemos como remediarlo o cómo podemos trabajar para nosotros poder ser parte de eso que se puede recuperar, ¿no? Y, o sea, estos valores, perdón, son la verdad, la libertad, la justicia y el amor, o sea, la caridad sobre todo. Y aquí sí. la caridad que acompaña pues a esa dignidad humana, ¿no? O sea, que no se puede entender la dignidad sin la virtud de la caridad y sin el amor ante todo, ¿no? Pero bien entendido. Exacto. Entonces, eh, creo que, o sea, justo la verdad, la justicia, luego también puede pasar, bueno, qué es la justicia, ¿no? ¿Qué es lo justo? Y qué es la verdad, siempre en una situación siempre se benefician unos más y siempre se perjudican unos, ¿no? Entonces, el tema de la justicia es un tema claramente muy complejo y otra vez, como decías tú, lo abordamos en el episodio de la justicia aceptando que nuestro conocimiento también es limitado en ese sentido porque es muy complicado, pero sí es verdad que existe una jerarquía de valores, Mm. existe una jerarquía de violaciones también, ¿no? Y lo que veníamos viendo en Venezuela en las últimas 3 décadas ya había sobrepasado cualquier tipo de violación de la misma soberanía del pueblo, ¿no? Porque la soberanía otra vez recae, en política hay una Ujú. confusión ahí, la soberanía recae en el pueblo, ¿no? Eh, entonces, bueno, ya se está viendo bastante violaciones y, y creo que aquí podemos entrar ahora sí en la carnita del episodio porque lo que sucedió, la justificación, la no justificación, etcétera, para mí, desde mi punto de vista, y creo que también lo comparto contigo, es ok, esto ya pasó, ¿no? O sea, Estados Unidos ya tomó a Maduro. No quiero usar la palabra liberación, pero fue una pequeña gota de esperanza para millones de venezolanos que la figura de Maduro, que obviamente no es solo la figura de Maduro, sino es todo Ujú. la estructura del El chavismo, narcoestado. el- toda la estructura del chavismo y de lo que está pasando, o sea, y de lo que ha pasado en las últimas 3 décadas, de la falta de libertad, de los derechos humanos, o sea, cuántos presos políticos solamente por compartir algo, o sea, el tema es que yo creo que si la gente que nunca vivió en Venezuela no lo puede ver, ¿no? Pero solo Mm. para dar un poco de contexto y unido a los datos que tuviste al principio, y perdón que me estoy metiendo en esto, pero es que sí creo que es importante, o sea, yo no puedo hablar por los millones de venezolanos, ¿no? Pero yo viví en Venezuela haciendo trabajo humanitario y vimos cómo organizaciones internacionales donaban generadores porque había apagones de 4 días en donde la gente en hospitales se moría, el gobierno no los aceptaba,
el gobierno prohibió todo un programa social de transferencias monetarias porque decían que eso era algo que le correspondía a ellos cuando la gente estaba muriendo de hambre, la gente comía en los basureros. O sea, Caracas es una cosa, pero vas al interior del estado y era, o sea, de verdad, horrible ver el sufrimiento y a mí que te prometo que he visto cosas horribles alrededor del mundo. Yo decía, es que yo como latinoamericana, para mí eso me parecía horrible porque era un mal 100% creado desde adentro, ¿no? Ujú. No era ni poquito lo mismo a una respuesta humanitaria ni de desastre natural, incluso no de guerra, sino porque es algo creado desde adentro muy fuerte. Entonces, como que creo que sí es importante que la gente desde afuera que no ve lo que es la realidad de que no es nada más de que, bueno, el éxodo venezolano que hablan desde el privilegio, no, no, o sea, es que me hubiera encantado que fueran 6 meses a ver lo que la gente de escasos recursos realmente vio y los 8 millones que se salieron, no todos son privilegiados, ¿no? De Exactamente, hecho, la mayoría no lo son. exactamente. Volviendo Sí. sí, o sea, como que volviendo a la carnita, pero no sé si quieres decir algo más sobre esto. No, 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 yo creo que ahí es importante también como, o sea, lo que decías ahora como de la mayoría, y es verdad que la mayoría, o sea, otro dato real ahora que no lo dije antes es que el 90% de la población vive en pobreza y de ese Claro. 50% en extrema. O sea, el salario mínimo en Venezuela ahora es de $3, Sí, sí, pero realmente, o sea, no ha pasado de más de 3, o sea, ha estado entre 1 y 3, yo creo que en los últimos 15 años. Entonces, la realidad del venezolano es esa, o sea, es la pobreza. Entonces, sí. A lo menos que que, seas aledaño al gobierno, ¿eh? O sea, porque también es exactamente, o no, sea, lo y que no se ve. también, Sí, exactamente, entonces también lo que otros han hecho a costa de su mismo pueblo es terrible, o sea, porque es verdad lo que sí, decías ahora, lo ha hecho el mismo venezolano, el mismo Estado, el que ha hundido a un pueblo entero. Entonces, sí. eso es lo que no se ve, lo que no se cree muchas veces. Y hoy en día, en los tiempos en los que vivimos, la comunicación es clave para entender y que también puede proponer patrones de sociedades, que eso es lo que también queremos mostrar. Cómo la comunicación, no solamente los medios de comunicación, sino la sociedad en general, la sociedad civil, apoya de cierta forma esos patrones, ¿no? Y es lo que estamos viendo ahora también, pues con las diferentes ramas políticas y las ideologías, cómo Total. se pierde totalmente un mensaje o una realidad a través de diferentes medios de comunicación y de cómo se cuentan las cosas. Se pierde Entonces, también nuestra capacidad de pensar, que es exacto, o algo, sea, y sí, de pensar y de analizar y de entender el mundo, que eso es sí, lo que también queremos mostrar desde, o sea, observar, cuestionar sí. y poder actuar desde lo más sencillo hasta el mayor impacto, que eso también lo hemos dicho muchas veces ya. Sí, exacto, total. Se pierde el tema de la ideología. En fin, y volviendo como a la carnita del análisis, que es, ya pasó lo que pasó. Ya Trump se metió, que si tiene intereses y que obviamente su interés no era liberar al pueblo venezolano, obviamente, o sea, es como que nadie está, o Sí, sea, nadie está cuestionando eso, porque nadie realmente está eso, cuestionando eso, nadie está cuestionando las razones imperialistas de este país, ¿no? Pero independientemente de esto, o sea, lo que queremos demostrar aquí es el por qué la gente de Venezuela y por qué está realmente con un halo de esperanza y diciendo, no me importan los intereses económicos que tú vengas a tener, haz lo que quieras en este país, pero quítanos de esta situación en donde estábamos, ¿no? Entonces, y él ahí hay es... una cuestión también Ujú, importante, perdón, que ya, o sea, el venezolano, o sea, y Venezuela como tal ya ha intentado todo en los últimos 27 años. O sea, esto es un exacto. punto importante porque pareciera que muchos medios de comunicación también, en muchas noticias y personas dicen como que, es que se dejaron invadir, entre comillas. O sea, realmente ya estábamos No, invadidos por este gobierno, sí, narcoestado, que eso es importantísimo también,
eh, sí, y que realmente ya se había intentado todo. sí. Sí, ya se ha intentado todas las vías democráticas, así que eso también habla la Iglesia y justo lo que hacemos del episodio de la paz, ¿no? Porque se habían intentado todas las formas y de nuevo, no estamos justificando a ningún acto, sino lo estamos utilizando, ¿no? O sea, entonces creo que también aquí esta es una cosa clave, ¿no? Porque luego lo que hemos visto de reacciones de la gente es, pues otra vez, división, que es lo que menos necesita el pueblo venezolano, ¿no? Exactamente. Que nos dividamos más ante el mundo de la teoría y el mundo del antiimperialismo y realmente la realidad. ¿Qué pasa con, o sea, por ejemplo, nosotros que estamos hablando desde la perspectiva de la doctrina social de la iglesia, sí, la doctrina social, ahorita lo que les decía al principio, ¿no? O sea, lo ideal, el mundo utópico es que las relaciones entre países es para la cooperación internacional, etcétera. Sí, sí, pero no nos estamos metiendo en ese mundo de las ideas. O sea, lo bonito también de la iglesia es ver, juzgar, actuar, ¿no? O sea, es como ver Ujú. cómo está la realidad y entonces desde lo que tenemos, cómo ir hacia nuestra constante, ¿no? Que es la verdad, la justicia, la construcción de paz. Entonces ya tenemos esto, o sea, ya tenemos esta situación, ya ¿Ahora qué? existe. ¿Ahora qué, no? O sea, ahora, Ujú. ¿cómo realmente, ahora sí, como ideólogos, como países, como todo, ahora sí, cómo ayudamos a que Venezuela tenga una transición democrática y que en la medida de lo posible no haya tanta intervencionismo, ¿no? Ujú. Sí, Creo y que yo creo ahí es que el enfoque de donde tenemos que estar. justo, justo, y yo también ahí creo como, o sea, que lo hablamos, lo que queremos nosotras, ¿no? O sea, dejar en este episodio es cómo podemos nosotros hacer un ambiente propicio para la comunicación, pero en libertad. Y justo, Ujú, o sea, si la libertad es una condición que se tiene que dar previamente para que esa comunicación sea real, tenemos que defender la libertad de prensa, la libertad de expresión, que esto también lo hablamos ya en el episodio de la libertad, y hay algo que a mí me gusta mucho también que viene en el compendio, que dice como colmar la distancia entre la letra y el espíritu. Y esto quiere decir cómo tenemos que promover esa justicia, esa paz y hacer en el caso también de la verdad del Evangelio, esa proponer la luz y fermento como del Evangelio al mundo, eh, fundado solo como en la promoción de todos estos derechos y de todos estos valores desde la verdad, o sea, el no quedarnos callados ante las injusticias. O sea, una cosa es comunicar la verdad, pero también es defenderla, porque la iglesia lo que exige realmente es respetar o sea, la justicia, la paz, los derechos del hombre, pero siempre con una doble dirección, que es el anuncio de fundamento de los derechos del hombre, o sea, el anuncio del fundamento de los derechos del hombre, que es defender la verdad, pero también ujú. denunciar las violaciones de estos derechos. O sea, Sí, realmente los cristianos tenemos que anunciar el anuncio de la verdad, pero también la denuncia de las injusticias y de las violaciones de estos sí. derechos humanos. Y que esto es como que la carnita que queremos justo como dejar. Ok, a todos nos indigna algo, pero la cuestión debe de ser por qué nos está indignando, si es una cuestión ideológica o es una cuestión de que nos indigna la violación de derechos humanos, ¿ok? Entonces, Sí, la respuesta debe ser porque nos indigna la violación de derechos humanos. Es que no nos puede indignar algo nada ideológico, ¿no? sí, Porque las ideologías también están hechas por humanos y no se o sea, y por más anti-imperialistas que sea un ser humano, si el otro grupo está violando derechos humanos, tenemos que voltear hacia allá, ¿no? Entonces, o hacia ambos, pero sin dejar de lado esto. Entonces, lo que hoy queremos dejar es, hoy en día todos tenemos una responsabilidad, sí tenemos una voz mucho más que en otros tiempos, tenemos una voz de difusión de redes. El algoritmo funciona eh, de esta manera, ¿no? Y mientras más la gente postee cosas en redes sociales, mientras más la gente hable de algo, pues
realmente es lo que más se va difundiendo. Entonces, realmente creo que este es el momento de, independientemente si queremos seguir analizando la historia o no, bueno, sigamos Mm. analizándola, pero este es el momento de hoy realmente dejar de dividirnos y decir, ok, ¿cómo podemos seguir denunciando? Observar, ¿no? Si se siguen Y yo creo denunciando. que hacernos la pregunta de esto es una percepción o es una realidad. O Sí, sea, porque al final todo comunica y la misma dignidad comunica también. O sea, como que los signos importan tanto como las palabras. sí. Y a mí hay algo también que me encanta de el speech que dijo el presidente del Premio Nobel de la Paz, Mm, también hace poquito, cuando fue entregado a María Corina Machado, que dice que es fácil aferrarse a los principios cuando es la libertad del otro lo que está en juego. Entonces, porque mm, desde una distancia segura muchos esperan. Y yo creo que total. ahí, y después les dejamos la frase completa de que dijo este Jorgen Watn, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, el noruego. Pero realmente ahí, o sea, la importancia de la libertad que implica servicio a la verdad y al bien común, eso lo dijo Benedicto XVI, y preguntarnos dónde termina la libertad y comienza la responsabilidad personal en la comunicación. O sea, Sí, todos tenemos el poder y el derecho de defender la libertad, pero para un diálogo. Y esto también es lo que promueve la iglesia, o sea, el diálogo para la paz, escuchar más de lo que hablamos también, o sea, y ahí es donde, sí. Y donde escuchar la a las personas que empatía, están más cercanas al problema. exactamente, o sea, y Insisto esto con esto. tú lo repites muchísimo también con el principio de la subsidiariedad. O sea, el dejar que los que están viviendo el problema también puedan ser actores de ese mismo problema, ¿no? De dejar que la gente actúe. Pero empieza también desde quien escucha el poder defender o vivir la libertad para defender la verdad y denunciar lo que está mal. Totalmente. Lo que está mal objetivamente, independientemente de quién lo haga, ¿no? Sí. Eh, y a llamar las cosas por su nombre. Y también, o sea, y lo que creo que ya muchos analistas han dicho, ¿no? O sea, que dos verdades pueden convivir, que se puede estar violando un derecho, pero al mismo tiempo se pueden estar violando, o sea, otro grupo se puede tomarlo como una liberación también de una opresión de bastante Sí. tiempo, que las intenciones de un grupo, de un país o de Trump pueden ser malas, pero al mismo tiempo el acto puede ser utilizado para un bien, que creo que es una de las cosas que también como Dios actúa en la vida pues en nuestra vida, o sea, a lo mejor utilizar esta libertad humana como una oportunidad de decir, bueno, cómo sacamos lo mejor posible de esto que ya pasó y cómo nos unimos Sí, para poder comunicar responsablemente. sí, y aquí también nosotros como informantes, o sea, todos Exacto. hoy en día con el mundo digital y con redes sociales, todos somos informantes. O sea, Sí, incluso sí. cuando reenviamos un mensaje. Y a mí me pasó el Sí, otro día porque evidentemente con la euforia de las noticias y de todo, justo como que leí algo que me encantó, lo reenvié en un grupo y después lo borré porque dije, espera, o sí, sea, yo no quiero tampoco, o sea, y esto yo personalmente, ¿no? Como que dije, quiero entender primero y saber de dónde viene también antes de ujú, ser parte de simplemente quien reenvía un mensaje, ¿no? O sea, sí, entonces sí, y a mí o sea, sí me gusta en lo personal informar, pero me gusta saber y entender qué es lo que estoy informando y evidentemente pues compartir lo que estoy compartiendo, ¿no? Porque, sí, eh, o sea, compartir, perdón, lo que dice el mismo mensaje en sí mismo, porque no solamente hoy en día los periodistas comunican, que sí, evidentemente son claves en la comunicación, ¿no? Pero cada sí, publicación, cada comentario, cada video, o sea, contribuye realmente a una cultura completa y a una sociedad, a la forma como pensamos hoy en día. Y sí. aquí comunicar éticamente es una decisión, porque, Es una decisión y es un privilegio también, exacto, porque también es una de las cosas que creo que ha faltado mucho, ¿no?
Muchas veces no escuchamos mucho lo que sucede dentro de Venezuela porque también se nos olvida que hay una represión impresionante y hay muchísimos presos políticos que, bueno, ahora gracias a Dios están siendo ya excarcelados, pero hay muchísimos presos que simplemente los agarraban por tener cosas en sus celulares, por tener, o sea, tienen que borrar WhatsApp, que tienen que borrar, ¿sabes? Porque reciben algo que puede ser usado en su contra y hay demasiados checkpoints por todo Venezuela. Entonces hay una O represión sea, a hablar, ¿no? total, de Entonces, hecho, yo estoy total, diciendo esto desde fuera de Venezuela, porque fuera de si no, no lo Venezuela. La podría gente que, decir. obvio, la gente que escuchamos de venezolanos están fuera de Venezuela. Entonces, Exacto. pero que eso no significa que no están, que están desconectados con la realidad venezolana porque Ujú. tienen toda su familia ahí adentro, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante al saber, al pensar una realidad, es decir, si ante una situación de tanta represión, el comunicar no, es un privilegio, pero entonces es una responsabilidad también. Sí, no, totalmente. Y esto para todo. O sea, ahora en concreto estamos hablando del tema de Venezuela, pero hay noticias de Irán, hay noticias todavía de la guerra en Ucrania y Rusia, evidentemente Sí, de Tierra Santa, o sea, todo. Y al final, el impacto también que, por ejemplo, esto que está pasando en Venezuela puede tener en otros países de Latinoamérica. O sea, realmente yo creo sí, que cuestionarnos implica también como entender al mundo, o sea, entender la realidad y trabajar por mejorar o sea, y no solamente las relaciones entre países, evidentemente, o sea, como que realmente todas nuestras acciones, por más pequeñas que sean, es una manera de participar, o sea, de la participación que habla la doctrina social de la Iglesia es eso también, o sea, el sí, consumir información, el comunicar, para muchos es un privilegio, pero también es una forma de participar y la manera que escuchamos, que procesamos todo esto, que nos cuestionamos y reaccionamos ante la información, define también nuestra contribución a la sociedad y define totalmente. pues sí, lo que configura al final, pues a muchas sociedades y a muchas poblaciones. Y yo creo que ahí también el llamado a la iglesia es el discernimiento ante todo esto, Discernimiento. porque también ahí entra un tema que también lo hablamos en el episodio anterior, de la evangelización, o sea, el discernir para poder evangelizar, para poder actuar Sí, en las sociedades y para poder poner al servicio pues esos valores cristianos, ¿no? O sea, la verdad, la libertad, la justicia y el amor, porque si sí, 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 no, para nosotros todo esto no, o sea, sería algo bonito, pero realmente es porque confiamos y queremos que esto pues lo vivan otros, porque es al final el mensaje del sí, Evangelio, el compartir, el dialogar y poder escucharnos. sí. Pues sí, pues creo que, o sea, creo que otra vez, ese tema tiene mucho tela de dónde cortar. Ujú. Creo que la invitación a la que queremos llegar es a justo lo que nos invita la iglesia, ver, juzgar, actuar, a discernir, como tú decías, Mm. a voltear a ver los valores y al voltear a ver los principios también de una sociedad que pueda vivir en paz, ¿no? Que es sobre todo el Sí, respeto a los derechos humanos, a la dignidad, pero sobre todo escuchar a la gente que está cerca del problema mm, y no crear más división con nuestra comunicación, no crear más división con nuestra forma de interactuar, crear espacios de libertad para el diálogo, crear sí. espacios sí, de libertad para que la justicia pueda prevalecer. No sé si hay una idea con la que quieras quedar antes de cerrar Yo creo o que invitar a la gente. sí, o sea, yo creo que sobre todo como venezolana, a mí me ha gustado mucho como sin duda ser parte como de esa gente, de esas personas en el mundo que están llamando justo a eso. O sea, porque yo creo que los venezolanos somos un gran ejemplo de unidad. O sea, pero Sí, porque el dolor y la herida causada en todos estos años han hecho que nos unamos sí, y que la separación de ideas, o sea, al final lo que tiene que hacer es llamarnos al diálogo, y esto también el Papa lo ha repetido muchísimo, o sea, el llamado a la paz implica escucharnos
implica el diálogo y el Papa Francisco lo decía muchísimo también, Sí, pero realmente para poder construir comunidad y una comunidad global, o sea, no solamente tu pequeña comunidad, sino también del mundo y poder participar de ese bien común que queremos, no basta solo con decir la verdad, sino que hay que vivirla. Y para vivirla total, hay que escuchar al otro, entender al otro y poner en práctica pues todo esto, ¿no? O sea, sí, que realmente es una llamada a salir de nosotros mismos, que también esto lo hemos repetido mucho, pero sobre todo para escucharnos más y mejor. total. Me encanta ese cierre. Me encanta escucharnos más y mejor. Vayan a escuchar los episodios que les recomendamos. El de la paz, el de la justicia, la libertad. Creo que son temas que, aunque son amplios, pero los tratamos de abordar, de leer lo que también la iglesia ha dicho en estos temas y pues nada, de participar responsablemente. Eh, Exactamente. Y aquí yo voy a dejar tres recomendaciones finales sí, que lo sí, pondremos sí. también en la descripción del episodio y en las redes sociales. Pero hay una película muy buena que se llama Mr. Jones, es de la Segunda Guerra Mundial, es de un periodista que se fue Mm, a entender y a meterse, creo que fue en Rusia, un periodista alemán, y la ujú, película es buenísima y explica mucho como el querer meterse como para entender la realidad. Después, Simón, la película, es una película que salió hace muy poquito y explica la realidad de los presos venezolanos y de la realidad de todos los venezolanos en estos últimos años. Está en Netflix y en la página web, creo que se llama Simon the Film, la página web. Y hay un libro buenísimo, que a lo mejor podemos hablar de esto también en otro momento, que se llama El Portavoz, que es del mm, portavoz del Vaticano, del un Papa. Ujú. español que era médico, pero se dedicó a la comunicación, y él fue el portavoz de Juan Pablo II y de Benedicto. Es buenísimo también y yo creo que explica muy bien también, para quien le guste leer, pues todo lo que hemos hablado en este episodio. Sobre comunicar, comunicar. Exactamente. Así que yo creo que con esto cerramos. Gracias, Coco. Vale, Me muchas gracias. encanta. Y Gracias por pues los a los que invitamos a nos mantenerse, escuchan y escuchar hasta aquí. exacto, los invitamos a mantenerse informados. Chao. Bye.